chano huesa, chano paya, chano maya, chana chuda, orbisha, orgota, de obiqueo, naite naticuen lo, naite natidis lo, dizre, dole, quendre, dole, swat wan dole, wintom zao, zawon woi, nabin wo shumut, ni menadiste. Jamna, dos nizio, no wenzo la zo pengu che pei, nguchingo pei, mkesha yeh no gus. Que si es no gus da pei ngu pei nit na se sam do pei ro ya ngu pei ya golom nei na pei len wan nen ja pei long qua pei ngol la na len da chu ya bai jam gol qua jap qua pai jap thamo sam be pei yip ya be pei ma chet zanda pei pon ke chu pei ya zep tan chaka lom zin pei ki chu pei ya la ye na da ke yan pei da te hos la da chu pe ya zamni ti urlut nan jabor 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 sheh bui pe gen chonak lombin pe ti di wop nan jabna pe kwana ka na wonta la dis chinan jonta la kwana ka ke cho ya do bi sisio do bi ze yu gen tanit cái chỗ pon zona se ngok pe ngui pe la da ngui pe la da gen chonak zep tan chaka ngua pe la da gen chonak ngua pe gen cho orbis nak zam li pe gap zan ja pe choi jap chom bres jap se li pe gap ngui pe la da gen chonak samosa ne pe gen chonak na date wis na tolom dolo pe ti wop lom zie izio zan dia pe lis pe zan ja pe long gol jap na che hong goten jap na ambre si urlut lon jap che nerna na chut na ya che nerna do bis izio do bis nit ke chu an li zor jap zan jap gol jap na pai jap do bi khol san stea jap dai na lo ba kwana sti yak la nos chu nyan jap nen che bueno uta betan jap nen jap pe jap gen cho sablia mai jap pandu wi san sten jap tamusa dus ni zio ti gop lo yam sa zo pe ne kom sa zo pe ya lo ngup dat pe tam sa zo pe da hibio sorbis naste gikinir pondo pe tan jak pe da gikini urbis lom dus ni dan jap pe lo gol ne chemom sa zo jap hiban orbis kini jap no lo ya lor na dan kini jap dan jam gol jam na du i khos la pe jap du i khos la pai jap du i khos la kontek jap bai jap pe dos ni zo sam da pe hinagus da pe hinagus dan gu pe nit na ze dan da pe chen pe yi bia chen pe ma chet da pe le man lom zin pe quang của te lom zin pe gen kwanak gen terian jol tam chu pe ya zan li pa pe gam ja pe palandai ja pe pen gen kwanak tamoza li pa pe sab ze phip ze pam do pe zan li pe jam na chom be ya na jap persen je gen chonak gen cho men je jap o nei na chu tu jam san pe ya tolom chu pe ya ye tolom chu pe za khos pe ze ton te pe ne o kongo te pe de ti ba norbis je ga yare men bis de lo ya lor pe zan ja por lo pe jap na chile ka nam bin ta la di jap na en jap na lo na chut la ya jap na en jap na lo na chut la ya tan tu bizio jap du bizre yu jap gen tan nit jap gen tan bi gut jap na lat ni zio jap du di bizio bai na lu da ke cho ya jak la na chat la jap nak ta chat la pa jap ore en jap chat dan do en jap chat dan do ore ya an dab lo ta te tia pon zom jap an de little te tia pon zi na jap chat na ore da mo sa jap na nang go na yam ni ana lo per na gonta la dis na ya sa khwa ite an jap lo pe ret ta orto lom kinir pondo pe zeptan jakadam ke bi pe den go pe izio ret ta or ber pe tiger na ko hilen ke kem ber pe mlong ga sor pe no buena sa hilen yo len ke ya len ke mlo sa pe jam do or pe
nan ja lat chọn pe ja pe lao ti tian ja ja por na lat na ti tian ja je tio ble da koro a na chuta la ya na ti tit le izio ja na ti tit le izio na ina anta na len cho alen ja panak ta lun set nan ja na hin je tio bla hasta que ni ana ti ya set la ya na chuta la ya da sta ti tian ja na habla lo remen na chuta sa ya na se mas ja se broi ja ndo pe hi bis chop ndo pe dar stan chon pe ja pe si bu izio ja ta odis yan ja ta odis yan za na chuta na yan ja lin ka wo ja do bis izio ja do bis nit ja ya na le atra in ja do bis bin ju ja na lat ni re na lat ni izio ja ta odis yan ja na yan za shet na yan ja vamos am lo ya lor pe ti digo ja chelin ja a lin ja pe ta dan be rer pe Renor pei, nan gulubir pei, hiruyu, hisis que tiam sobor pei, tan som kalo pei, nan bit lo pei. Zeptan sa len kol que te gol pei, le wan corremen. Jabna, ma pei, palat na stea pei, jab, palanda, pei, jab, gencho kap, lo bro brida, zango zasha pei, zo pei ki. Ngo sa pe zo pe ki zambu is ngo pe dam kwat ngo lom kwat ngo lom ngo nit lo pe zan mi lo pe zan jam ngo lo pe ja pang wa ja kwana ka ta khanda sha biek ja zan jam ngo ja pe jam na si le ja che ngo ten ja be re sa pe yo ya pe yo za tiam da pe kwen lo remen jam na chu ta na ya ndu bizis yo ndu biznit nengen tram bigut na lat ni izio njot izio nai na shet na ya na ut nai na chut nai tam ni re orbislon tam ni re swat wan lon na ya shet na ja te ya chut re ya bis na chut na re ya ye na chut na broi shet na iza na we yo la zo izio ja retta sa tan si yan bin sa disro pe ta na lat ni pe per chombe pe indeko orbisa ore am dos kwan chu wisa la na ya le wisa brida na am dos kwan dom nam dos kwan ke no yes ndo le so ndo le ndo le swat wan do le kwen re ya na dia nambro la so hoy cuante na va que hoy y dis me hecho cuante do. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Me emociona mucho hoy en esta mañana hermosa. Les estoy platicando, pero les voy a contar un cuento. Este cuento se llama Los dueños del bosque. Pongan mucha atención porque dice de esta manera: pero niños y niñas, acérquense. Acérquense, papá, mamá, siéntense con su hijo porque va a escuchar un cuento muy bonito que se llama Los dueños del bosque. Érase una ocasión en una mañana hermosa como esta. Pedro se levantó muy temprano y le dijo a su mujer: mujer, sírveme una taza de café, sírveme unas tortillas calientitas que estás haciendo porque me voy a trabajar. Empezó Pedro, se sentó, tomó su café, se echó sus tortillas y se fue. Pero al llegar al campo, al llegar al donde estaba trabajando, empezó a cortar leña tras leña, leña seca, leña verde y órale. Pero en un ratito, Pedro sintió que le hablaba un niño y le decía: shh, shh. Pedro, ¿qué haces, Pedro? Estás cortando mucha leña, has derribado muchos árboles. ¿No ves que la tierra se seca? ¿No ves que los ríos ya se secan? ¿No ves que la tierra está llorando? ¿No ves que los estás acabando con nuestra casa? ¿No ves que ya no hay aire para respirar? ¿Y tú, Pedro, sigues cortando como si fuera tuyo? Cuando escuchó Pedro eso, se dio la vuelta y dijo: ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero nadie contestó, nadie absolutamente. Después de un ratito Pedro lo pensó y volvió a cortar. Volvió a derrumbar árboles. Cortó bastante leña y se fue al atardecer a su casa. Cuando llegó a su casa, le dijo a su mujer: mujer, ¿qué crees que me pasó? Me hablaron unos niños. Me dijeron que ya no siguiera cortando árboles. Me dijeron que
la tierra se seca, que los ríos ya no tienen agua, que no hay aire para respirar. ¿Cómo crees, mujer? ¿Cómo ves? ¿Realmente son niños? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿Por qué me hablaron así? Y la mujer, muy tranquila, le dijo, no te preocupes, no te preocupes. A lo mejor ha de ser tu pensamiento, pero ten cuidado, no te vayas a cortar, no te vayas a lastimar. Siguió Pedro tranquilo, se durmió, pero soñó por la noche que muchos niños lo rodeaban. Muchos niños pequeños lo rodeaban. Entonces, a la mañana siguiente, despertó tranquilamente, tomó su café, comió sus tortitas calientitas y vámonos otra vez al campo con su hacha y su machete. Al llegar allá, ¿cuál sería la sorpresa de Pedro? Ah, ¿qué no crees? Ya no estaba la leña de Pedro. Todo lo que había cortado, ni un pedazo quedó. Entonces dijo Pedro, ¿qué habrá pasado con mi leña? ¿Qué sucedió con mi leña? ¿En dónde están los pedazos que corté ayer? Entonces se puso a pensar bien y decidió. ¿Qué creen que decidió el maloso? Decidió cortar más árboles. Empezó a cortar más leña, más leña. En eso estaba Pedro cuando se le apareció un niño por atrás y le dijo, oyes Pedro, ¿qué no has entendido? Ayer te hablé, no me hiciste caso al parecer. ¿Qué te dije ayer, Pedro? Estás derribando los bosques, los ríos se secan, ya no hay aire para respirar, estás tumbando nuestro hogar, que es el campo. Ya no llueve mucho, pero por tu culpa. ¿Quién te crees tú, Pedro? ¿Eres dueño acaso del bosque? No, nosotros somos dueños del bosque y hoy te vamos a dar una lección. ¿Por qué no estás cumpliendo? Y entonces en eso todos los niñitos venían chiquitos, los chaparritos venían y rodearon a Pedro. Rodearon a Pedro y empezaron a bailar, todos hasta que se desmayó Pedro. Cuando se desmayó, todos los niñitos del bosque se lo llevaron a una cueva. Se lo llevaron a una cueva. Entonces ahí lo sentaron y le dijeron, aquí te vas a sentar hasta que nos digas que vas a sembrar árboles y ya no vas a talar. Entonces, después de un día, 2 días, Pedro llorando le suplicó a los niños del bosque y les dijo, déjenme ir, por favor, déjenme ir, ya no cortaré árboles, voy a sembrar, sembraré muchos árboles, les diré a la gente que ya no corten y que siembren árboles. Por favor, ya entendí que la tierra llora, ya entendí que la tierra se seca, la tierra se quema, los ríos ya no tienen agua y tampoco tenemos aire para respirar. Entonces, los niños pensaron, después de un rato, y de tanto que les rogó Pedro, los llevaron entre todos y lo dejaron encima de una piedra a orillas del río. Mientras tanto, su mujer les dijo a todas las personas del pueblo que ayudaran a buscar a Pedro. Y en el campo su mujer decía, Pedro, Pedro, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, Pedro? Pero nada, cuando llegó al lugar donde estaba trabajando Pedro, solo halló la hacha y el machete y eso era señal de que Pedro había desaparecido. Pero después de andar mucho por el bosque y llegaron al río, ahí estaba Pedro tendido sobre la piedra. Ahí estaba Pedro tendido sobre la piedra. Todo se arcó su mujer y le dijo, Pedro, ¿qué te ha pasado? Le lavó la cara bien, hasta que despertó y empezó a contar lo que le había pasado. Empezó a contar y todos se lo llevaron a su casa. Y Pedro les dijo, todos los que están conmigo de ahora en adelante, ya no vamos a cortar árboles, vamos a sembrar árboles. Ya no corten, vamos a sembrar. Los ríos se secan, la tierra está llorando, la tierra se está secando, los árboles dentro de pronto ya no nos van a dar aire para respirar. Entonces, todos escucharon lo que estaba diciendo Pedro y les empezó a contar todo lo que le había pasado. Todo lo que le había pasado a Pedro. Ahí aprendió Pedro la lección. A partir de ese entonces Pedro empezó a sembrar muchos árboles y empezó a correr el mensaje en todo el pueblo. Ahora la gente siembra muchos árboles. ¿Qué tal te pareció el cuento?
Espero que lo hayas disfrutado en compañía de tu papá, tu mamá, tu abuelo o tu abuela. Seguiré contando cuentos en esta página, Mendiste. Y recuerda que aquí hablamos el zapoteco de la Sierra Sur. Escribe tus comentarios. ¿Cuál es la enseñanza de este cuento? Es un cuento que compuse hace algunos días y el autor es Jesús Juárez Matías. No olvides, suscríbete al canal y seguiremos subiendo más contenido. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.